que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno Local del día 10 de junio de 2014. En primer lugar, el expediente sobre la clasificación de las ofertas de la contratación mediante el procedimiento abierto del suministro e instalación de la iluminación extraordinaria con motivo de la Feria y Fiestas 2014. Este expediente de contratación tenía una licitación de 25.000 euros, que era la iluminación de la Feria de Agosto, y se ha adjudicado a la empresa Hielman, Sociedad Limitada, Hielman, H-I-Elman, Sociedad Limitada, por un valor de 14.000 euros más IVA, es decir, menos del 50% del precio de licitación. Bueno, y también, como segunda, también hemos aprobado las subvenciones a asociaciones culturales. Sabéis que hace poco os comenté que había salido el concurso para la licitación de la presentación de proyectos para asociaciones culturales, y lo que se ha aprobado hoy ha sido precisamente, después de ver todos esos proyectos, el desglose de cada una de las asociaciones y los importes de la subvención. Al final han sido a 19 asociaciones culturales a las que se ha dado subvención por diferentes proyectos, cada una de ellas, y a cada una de ellas, como sabéis, las bases, el máximo que se le podía dar era de 2.500 euros por asociación en función del proyecto. Entonces se ha hecho un desglose, algunas tienen más y otras menos subvención, todas en función precisamente de ese proyecto. Ha habido 19 asociaciones, por ejemplo, la Asociación del Libro de Ciudad Real, con la promoción de la lectura y escritura del libro, ha sido una de las que más subvención se le ha dado, con 2.000 euros, o a la Orquesta Sinfónica Joven de Castilla-La Mancha, Alarcos, con 1.500 euros, o la Asociación del Festival de Cine de Castilla-La Mancha, con 1.000 euros. También a la Coral Polifónica de Ciudad Real, con 1.500, es decir, todas esas subvenciones a 19 asociaciones, precisamente para fomentar el asociacionismo cultural dentro de la ciudad. Y también se ha aprobado la clasificación de las ofertas presentadas para la contratación mediante procedimiento abierto, también de la modificación y reforma de la calle Ciruela y avenida Rey Santo. El precio de adjudicación son 162.686 euros más IVA, y se ha adjudicado, es la empresa que ha salido en primer lugar en cuanto a los criterios técnicos y económicos, a Antonio Miguel Alonso e Hijos Sociedad Limitada. Antonio Miguel Alonso e Hijos Sociedad Limitada. Como sabéis, este es el proyecto que une desde el Teatro Quijano hasta la avenida Rey Santo, con la ampliación de las aceras y la ampliación de las aceras, eliminación de aparcamientos, y engloba todas esas actuaciones para darle una mayor accesibilidad a toda esa parte de la Plaza del Pilar, avenida Rey Santo y el Teatro Quijano con la calle Ciruela. Muy bien. Y como último, también hemos aprobado una propuesta del concejal delegado de Hacienda, que es el cumplimiento de las condiciones previas exigidas por el Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas para la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas del plan de pago a proveedores de las entidades locales. Vamos a ver. Esto, que parece así esto es que el Ministerio a partir el mes pasado sacó una orden, un decreto en el que, después de que las condiciones financieras de la propia deuda del Estado había bajado, pues se estableció una serie de condiciones para que el primer pago a proveedores, que sabéis que fue en el 2012, el Real Decreto 4/2012, y que el Ayuntamiento de Ciudad Real, igual que todos muchos ayuntamientos, se adhirió a él para el plan de pago a proveedores, tenía un tipo de interés que era el Euribor más una cantidad. Al final esos tipos de interés estuvieron rondando el 5,8%, que era lo que se pagaba, y actualmente lo que ha hecho el Ministerio, viendo que la deuda pública ha bajado y que estamos en unas condiciones mejores, estamos en mejores condiciones que en aquella época, sobre todo con la prima de riesgo y con el bono a 10 años, pues trasladar esa mejora, trasladarla también a la financiación de las entidades locales y también de las comunidades autónomas, y para darle mayor
mayor flexibilidad al pago para hacer mucho más fácil el pago de los intereses, pero también establece una serie de condiciones que había que cumplir por parte de la entidad local para acogerse a esta disminución. La modificación de esas condiciones financieras del primer mecanismo que se hizo de financiación de pago a proveedores. Y ahí contempla la posibilidad de la ampliación del plazo de amortización y también la carencia como rebaja del tipo de interés, con el fin de facilitar, como ya os he dicho, a las entidades locales afrontar su devolución y bajo determinadas condiciones, que son las que ahora os paso a relatar y que son 3 condiciones generales que el Ayuntamiento de Ciudad Real cumple perfectamente, que son, primero, la adhesión automática al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Es decir, esto lo que quiere el Ministerio es impulsar la factura electrónica y la creación de un registro contable de facturas en todo el sector público, tanto de entidades locales como de las comunidades autónomas, con lo cual tiene un control total de lo que son va a haber un control total de lo que son las facturas. En segundo lugar, la adhesión a esa plataforma que aprobamos la semana pasada, que es la plataforma Emprende 3, que lo que quiere es impulsar y agilizar los trámites en el inicio de la actividad empresarial. Ya os conté que esa plataforma era para hacer todas las solicitudes que se tenían que hacer de declaración responsable a través de una plataforma única y a través de Internet. Y luego la tercera condición general que exigen es proceder a una sustitución de al menos el 30% de las licencias por licencia de declaración responsable. Aquí en el Ayuntamiento de Ciudad Real, como os he dicho algunas veces, ya os hemos comentado, prácticamente el 95% de las licencias que se dan durante el año pasado, desde que el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha así lo estableció, se dan por declaración responsable. Entonces, cumpliendo esas 3 características, entramos en esa mejora de la financiación, con lo cual va a producir al final un ahorro en cuanto a la financiación de esa rebaja del tipo de interés de casi 700.000 euros en la vida de los 10 años. Ya llevamos 2 años de pago de intereses de 2012, pues en los siguientes años que nos quedan por amortizar va a ser una rebaja, un ahorro aproximadamente de 700.000 euros de rebaja. Eso no quiere decir que con el tiempo la rebaja sea aún mayor, porque los préstamos estaban referenciados al Euribor, es decir, si el Euribor sigue bajando, como así es previsible que siga por estas fechas está bajando, pues evidentemente también bajará los intereses que se van a amortizar. Pero de entrada, ese Euribor más un coeficiente, lo que se hace con esta medida y que hace el Ministerio es rebajar ese coeficiente en 131 puntos básicos y al final se consigue por parte de ese préstamo que se suscribió en aquel entonces para el pago a proveedores un ahorro total de unos 693.029, es decir, casi 700.000 euros de rebaja en el préstamo. Es decir, todo esto son ayudas que el Ministerio quiere trasladar precisamente a las entidades locales y a las comunidades autónomas para poder rebajar y hacer más factible también tener más liquidez y poder continuar pagando a los proveedores y que la ley de morosidad se cumpla y que se pague a los proveedores en el tiempo establecido, que es el mínimo posible, que son los 30 días. Todo esto para hacer posible que funcionen las entidades locales y ese préstamo. Entonces, deciros que esto lo que se hace ahora con esta propuesta es aprobar que cumplimos las condiciones y solicitar entrar en esas condiciones en esas condiciones de rebaja de tipo de interés y de aumento de carencia, con lo cual tendríamos evidentemente esa rebaja de unos 700.000 euros en esos préstamos que se suscribieron en el 2012. Y bueno, eso es lo que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno. Si tenéis alguna cosa, alguna duda de algún dato que he dicho. ¿El tipo de interés entonces pasaría de 5,8 a cuánto? No, vamos a ver, de 5,8 es el préstamo con el que se suscribió entonces. Ese sale de un Euribor más un coeficiente que según va bajando el Euribor pues se puede variar, y lo que hace ahora el Ministerio es rebajar el 1,31 de ese coeficiente, con lo cual de ahí sale esos 700.000 euros. Es decir, esté como esté el Euribor, baja en 1,31. exactamente. Vale. Entonces baja, si vamos a suponer que el Euribor ahora mismo esté en el, que no sé cuánto estará en el 2, me parece, en el 2, más un 3% de coeficiente, pues ahora sería el 2 más el 1,8.
y que mañana el Euribor baja al 1%, pues se va a hacer una rebaja, pero no va a ser por estas circunstancias, sino porque el mercado interbancario haya rebajado los tipos de interés. ¿Y no lleva aparejado una ampliación del plazo de amortización? Hay diferentes supuestos. Hay un supuesto que el Ayuntamiento de Ciudad Real no entra, y es un supuesto en el que los ayuntamientos tienen una deuda desmesuradamente grande, y entonces lo que hace es aplazar a 20 años el plazo de la deuda, rebajar los tipos de interés, dar incluso 4 años de carencia, es decir, una serie de facilidades a esos ayuntamientos que están en unas dificultades financieras importantísimas, precisamente para que puedan afrontar estos pagos y además puedan afrontar los pagos y seguir manteniendo los servicios en sus ayuntamientos. El Ayuntamiento de Ciudad Real no está en ese estado, es decir, porque está en el grupo en el que tiene que decidir entrar en estas características que os he dicho, de rebaja de tipo de interés y de aumento de un año de cadencia del préstamo. Pues aumentaría un año de cadencia. Aumentar un año de cadencia del préstamo y en la rebaja de 131 puntos básicos. Quedan 8 años, ¿no? Quedan 8 años, llevamos ya 2 años, que es el 2012, entonces me quedan 8 años para el pago total de esa deuda. La adjudicación de la obra de la calle Cerula y de Santos. Lo que hemos hecho ha sido la clasificación, 168.000, te lo digo ahora. Espera un momento. Por esa cantidad se ha adjudicado. Por esa cantidad, no, esa es la cantidad que ha salido a licitación y la cantidad que se ha adjudicado. Yo te lo digo ahora mismo exactamente. No, yo te lo digo exactamente la cantidad. 162.686. Más el IVA. Ese es el precio de licitación y el precio de adjudicación. ¿Y cuándo empezarían las obras? ¿Cuándo está previsto? Este es la clasificación de las ofertas. Ahora presentan los papeles. La semana que viene se hace la contratación. Después se tiene que establecer el estudio de seguridad de la zona, el estudio de seguridad de los trabajos, y una vez que estén ya hechos, pues ya se podía empezar en cualquier momento las obras. Ya es que sea el momento más oportuno, bueno, esperemos que sí, que depende de los plazos, que sea el momento más oportuno para realizar ahí la obra. Pero bueno, habría que estudiarlo, pero se podía empezar, yo creo que prácticamente en un mes podía estar comenzando los trabajos, porque ahora la semana que viene tienen que presentarlo, luego hacer el estudio, es decir, un mes prácticamente podían estar empezando las obras. ¿El total de las subvenciones a las asociaciones culturales? Sí, el total eran 17.900 euros. ¿En la calle Cerula no ha habido rebaja en el precio de adjudicación? Ha habido mejoras. Es decir, lo que se ha establecido son mejoras porque es una sabes que una parte de esas obras viene por medio de una subvención y por lo tanto el hacer rebaja en el precio, como si ocurre en otros tipos de contratos, no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es establecer una serie de mejoras que son las que se han valorado. ¿Y al final va a suponer la eliminación de un lado del aparcamiento o de los dos? ¿Cómo quedaría al final? ¿En la calle Ciruela? Sí. En la calle Ciruela estamos en una primera fase de estudio. En el proyecto viene que solamente quedaba el aparcamiento en un lado de la calle, pero estamos estudiando la posibilidad con estas mejoras de ampliar y de eliminar totalmente el aparcamiento en los dos lados de la calle Ciruela. Se está estudiando y se estamos mirando a ver si es posible hacerlo y que no cause, porque realmente al final el final de esa calle es que sea una calle, que sea a partir del Teatro Quijano una calle peatonal. Si no es el año que viene, dentro de 3, 4, cuando sea, el final es ese. Y igual que se ha hecho en la que está actualmente en la Avenida Rey Santo, y quedar con el mismo formato. Todavía no es seguro, ¿no? Porque hay que estudiar un poco el tema de las plazas de cuántas se pierden, creo que son unas 10 las que se perderían, bueno, y hacer un estudio y durante la obra se podría incluso regularizar eso, de decidir si se acomete esa obra, si se eliminan, con lo cual se ampliaría mucho más la acera en esa zona y sería mucho más accesible, o dejaríamos esas plazas de aparcamiento. Me gustaría preguntar sobre el tema de los incendios. Esta última semana ha habido varios en el término de Ciudad Real. No sé si habéis abordado algún plan especial, como está la misma situación en el campo, o habéis contactado con otras instituciones para hacer algo al respecto. Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento hacemos un plan constante en términos de los solares que hay en la ciudad y que están en malas condiciones, de que los propietarios son los que tienen que poner las condiciones óptimas. Y lo que pasa es que, también lo quiero decir, es un proceso complicado porque muchos de estos solares pertenecen a empresas que a lo mejor están en concurso de acreedores, y hay que respetar también los plazos cuando se hacen las ejecuciones. En muchos de los casos es el propio Ayuntamiento quien, al final de recabar que se realicen
este tipo de actos lo hace de manera subsidiaria, es decir, que luego tendría que repercutirles a los dueños de esos solares esa limpieza, pero yo digo que es algunas veces complicado, pero estamos tanto desde la Concejalía de Sostenibilidad como desde la Concejalía de Urbanismo llevando a cabo un proceso de iniciar y de obligar a la gente a que cumpla lo que asista a las normas urbanísticas, que tiene que tener adecentados los locales para que no se produzcan este tipo de actuaciones. No solamente eso, sino las vallas o el tema de los cables de Unión Fenosa, que tienen también los cables de Unión Fenosa, los cables de la luz, los cables del teléfono, que tienen que tener también unas condiciones. Es decir, todo eso lo estamos reclamando a cada uno de los propietarios. Es un trabajo lento porque hay que cumplir con una serie de procedimientos, y que también es cierto que en algunas veces nos encontramos con el hecho de que esos propietarios de esos solares son empresas que ya ni existen y están muchas de ellas en concurso de acreedores y tardan mucho en contestar, y tenemos que ejecutarlo de manera subsidiaria por parte del Ayuntamiento. Pero estamos en ello es un problema, no es un problema, pero hay que estar pendiente precisamente ahora que viene el verano, de que estén en condiciones que no se pueda formar cualquier incendio en la zona. Y luego, si te refieres también a la zona del extrarradio de la ciudad, evidentemente estamos en coordinación con el Servicio de Bomberos, el Servicio de Prevención y el Servicio de Protección Civil, que son los que tienen ahí las competencias en toda esa zona. ¿Qué valoración hacéis de Alarcos? Pues tanto la valoración de Alarcos, que empezó una valoración tremendamente positiva, ha sido una fiesta, es una fiesta cada día más importante. Hizo un día estupendo, espléndido, tanto el día de la subida al Arcos, con una participación inmensa, también allí en el Arcos muy bien, sin ningún tipo de incidentes, y sobre todo agradecer a los servicios públicos, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tanto a la Policía Local del propio Ayuntamiento como también a la Guardia Civil, que ha actuado muy diligentemente para que no hubiera ningún problema de tráfico. Darle enhorabuena a los trabajadores de mantenimiento, que siempre hacen esa labor que parece que nunca se les señala, pero que es siempre importante en cada uno de los eventos, y darle las gracias sobre todo a la gente de Ciudad Real, que ha participado espléndidamente y en su inmensa mayoría en todos los actos de esa fiesta en honor a Santa María de Alarcos. Ya.